Sean todos bienvenidos a este video. Quien les habla es Anthony Andrés Sandoval Díaz, estudiante de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, cursando la carrera profesional de Ingeniería Civil. El tema que voy a tratar en este video pertenece al curso de Matemática 1. Esta asignatura está a cargo por el docente Joblitas Díaz Llover, y el tema que voy a tratar en esta oportunidad es funciones reales. Y ahora voy a dar un pequeño marco teórico del tema. Función real. Durante la historia de la matemática, las funciones reales han servido para relacionar un conjunto con otro, una variable en función en otra, y para resolver problemas de la vida cotidiana. Pero, ¿qué es una función real? La función real, en este caso, denotado por la letra F, es una correspondencia de tal caso que se relacionan con un conjunto A y con un conjunto B. Si A y B son en conjunto de los reales. Es decir, el dominio de todos los valores que toman X y el rango todos los valores que toman Y de la función. Pertenece a los reales, y una manera de denotar a la función f por compresión es de la siguiente manera. La función real x, y, este par ordenado pertenece al conjunto de los reales, tal que el dominio de la función es y, que es igual a f de x, también llamado variable independiente, y y, que es también llamado variable dependiente. Dependiente es porque necesita del valor de x, se llama, para saber su valor real. Aquí podemos ver un gráfico de Euler en el cual cada valor de A solamente se relaciona con el único valor de B. Y el propósito de mi video es explicar un problema con funciones cuadráticas. Bien, y el enunciado que es el siguiente, que nos muestra lo correspondiente a un problema que nos dice que un arquero lanza una flecha que describe una trayectoria parabólica, la cual alcanza una altura máxima de 8 metros, y al caer impacta en el blanco ubicado de 6 metros de altura, que coincide con uno de los extremos del lado recto de la parábola. Determina la distancia d que se muestra en la gráfica. La gráfica se encuentra en la parte derecha de la diapositiva. Ahora veamos la solución al problema. En primer lugar, lo que he planteado en la ecuación es que de la parábola es explicar por qué, es explicar el por qué, darle un pequeño detalle en esa parte. La ecuación de la parábola es la siguiente: x más b sobre 2 al cuadrado es igual a 1, sobre a multiplicado por todo entre paréntesis, y más b cuadrado sobre 4a menos c. Como sabemos, es una función cuadrática, y entonces el a tiene que ser diferente de 0, y como la parábola se dirige hacia abajo abrazando el eje y negativo, entonces el a tiene que ser menor que 0. Pero como sabemos que esta es la ecuación de la parábola, veamos su demostración. En esta ecuación nace desde la misma ecuación cuadrática y igual a x cuadrado más bx más c. Lo que haremos es pasar el c a restar al otro miembro y factorizar en el miembro derecho. Entonces nos quedaría que y menos c es igual a por x cuadrado más b sobre a por x. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar un TSP, o un trinomio cuadrado perfecto, dentro del paréntesis. Y entonces nos quedaría que y menos c es igual al multiplicado por x al cuadrado, que x sería el primer término más dos veces el primero que ya dijimos, que es el x, por el segundo, que en esta ocasión va a ser b sobre 2a. Y ahora aquí vamos a utilizar el artificio de Kitapon,
y vamos a poner b sobre 2a cuadrado. Y también vamos a quitar b sobre 2a cuadrado, cosa de que aquí no va a alterar nada la ecuación. Y entonces nos damos cuenta que ahí vemos un TSP. Enfrente la forma de x más b sobre 2 al cuadrado. Y nos va a quedar dando la siguiente manera. Y entonces nos quedaría que y menos c es igual a multiplicado por x más b sobre 2 al cuadrado menos b cuadrado sobre 4a. Ahora el b cuadrado sobre 4a vamos a pasar al otro miembro y nos quedaría de la siguiente forma. Todo entre paréntesis, y más b cuadrado sobre 4a menos c es igual a multiplicado por x más b sobre 2a cuadrado. Lo que haremos por último es pasar a dividir al a y nos queda la ecuación de la parábola que quería demostrar. Y ahora nos toca explicar la solución del problema, paso a paso y una vez planteada la ecuación. De la parábola, lo que tenemos que hacer es ubicar el eje de las coordenadas en la gráfica de la siguiente manera. Ubicamos el eje X del eje Y, como sabemos que la altura máxima de la trayectoria parabólica es 8 y la altura donde se encuentra el blanco es 6, obtenemos los siguientes puntos del vértice. Y es el punto 6,8, también a la base de la trayectoria parabólica y también se le llama claro y le da un valor de 2n. En esta oportunidad, el eje lleva a trabajar como un eje simétrico y es por eso que va a dividir al claro en partes iguales. Y una vez ya obtenido de ese gráfico, lo que tenemos que hacer es comparar los valores del vértice menos b sobre 2 a igual a 0. Sabemos que ya tiene que ser diferente de 0, entonces b tiene que ser igual a 0. Y c menos b cuadrado de a es igual a 8. Y si reemplazamos b, lo iguala a 0 y así se va ese término y entonces nos queda que c es igual a 8, a 8. 3. Reemplazamos en la ecuación de la parábola y nos va a quedar de la siguiente manera. X cuadrado es igual a 1 sobre a multiplicado por y menos 8 y damos el problema que nos ha dado un dato adicional y nos dice que el blanco coincide con uno de los extremos del lado recto de la parábola. Al lado recto en una función cuadrática es igual a 1 sobre a, pero ¿quién es el lado recto? El lado recto es aquel segmento de recta que está unido por dos puntos que toman una distancia del foco de la parábola. El foco de la parábola es paralelo a la directriz y también es paralelo al eje X. Entonces va a estar graficado de la siguiente manera, como el eje Y trabaja como un eje simétrico, entonces lo que va a hacer es dividir en dos partes iguales, al lado recto, y entonces con esto vamos a originar un punto, que el punto C, denotado por 1 sobre 2a6. Pasamos al siguiente y sería la continuación del ejercicio. Y ahora pasaremos a las siguientes diapositivas, pero antes de explicar este ejercicio, nos damos cuenta que el gráfico anterior y la ecuación que nos quedó, que nos quedó ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar el punto C para hallar el valor de A. Y el punto C sobre 2a,6 lo reemplazamos y entonces nos queda de la siguiente manera. 1 sobre 2 a al cuadrado es igual a 1 sobre a, multiplicado por 6 menos 8, simplificamos un a y nos va a quedar que a es igual a menos un octavo. Y aquí algo que tener en cuenta si nosotros reemplazamos el valor de a menos, es que el 1 octavo en 1 sobre 2 a nos va a salir menos 4, pero lo que nos va a favorecer ahora es el punto C. En el punto C tiene que ser un valor positivo, y entonces lo que hacemos es sacar el valor absoluto de A, de A1 sobre 2A, y que nos da un valor de 4. Y entonces el punto C es igual a 4,6, y una vez obtenido eso, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de A
en la ecuación que tenemos en la parte de arriba. Nos va a quedar que x al cuadrado es igual a 1 sobre menos un octavo. Multiplicamos por y menos 8 octavos. Y entonces nos quedaría x al cuadrado, que es igual a menos 8, multiplicando por y menos 8 de menos 8. Y ahora reemplazamos el punto de A en una ecuación para hallar n. Reemplazando menos n al cuadrado es igual a menos 8 multiplicando por 0. Menos 8, todo número negativo elevado al cuadrado resulta positivo. Entonces sería n al cuadrado, que es igual a menos 8 por menos 8. Y entonces sería n al cuadrado, que es igual a 64, donde n es igual a 8. Y ahora hallamos la distancia de n. Para ello voy a sacar una parte de la gráfica para poder tener un mayor entendimiento del valor de n. Lo reemplazamos en el punto A y nos quedaría que el punto desigual menos 8 como hacer y tenemos el punto C 4,6 y nos piden la distancia entre ellos. Y lo que es común pensar es en la siguiente forma de la distancia entre dos puntos. Y entonces nos quedaría que la distancia de es igual a 4 menos 8. Y entonces sería 4 más 8 y de todo ello elevado al cuadrado más 6 o 0. Entonces nos quedaría el 6 al cuadrado y ahí tenemos en la parte derecha el d es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Factorizamos 6 al cuadrado y entonces nos quedaría d es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1, entonces 2 al cuadrado más 1 es igual a 5. Y la raíz cuadrada de 6 se cuadra es igual a 6 y entonces nos daría que la distancia pedida de d es igual a 6 raíz de 5. Conclusiones. Conclusiones, en una función real es aquella que toma los valores reales. Cuando su variable independiente toma valor real. Ese sería uno. Y el otro sería que las funciones cuadráticas sirven para desarrollar problemas cotidianos aplicando su gráfica como acabamos de ver anteriormente en el problema que se desarrolló. Además, se puede determinar el valor máximo y mínimo en una función cuadrática, teniendo en cuenta su vértice en su gráfico. Recomendaciones. Y por último, dejo tres recomendaciones, que sería el libro de álgebra, tomo 2 de la editorial Lumbreras. Este nos va a ser útil para teorías y prácticas, y también si queremos saber un poco más de teorías y demostraciones como ejercicios aplicativos que he explicado anteriormente. Son buenos los libros de geometría analítica de Lehmann y el libro de geometría analítica de Figueroa. Y espero que todo esto del video sea de su agrado. Y nada, muchas gracias.